¿Qué eventos te han llevado hasta este punto en tu vida donde estás viendo este video y no otro? ¿Son algunas acciones más insignificantes que otras? ¿O cada acción nuestra desencadena una interminable cantidad de reacciones importantes? Hoy vamos a mirar de cerca una de las teorías más interesantes en la ciencia, una teoría que forma parte de diferentes ramas de estudio como la biología, física y economía, la teoría del caos y el efecto mariposa. Pudimos observar esta teoría en acción en películas como The Butterfly Effect y Mr. Nobody, películas que presentan cómo la vida del protagonista es transformada completamente con un pequeño cambio en su pasado. La teoría del caos propone algo parecido. Ciertos tipos de sistemas complejos y sistemas dinámicos son muy susceptibles a las variaciones en condiciones iniciales. Es decir, pequeños cambios en las condiciones iniciales de algo pueden implicar grandes diferencias en el comportamiento futuro. Tomemos por ejemplo un ejercicio de matemáticas. Si fallamos al agregar un número al principio, al final del ejercicio, el número será algo completamente distinto a lo esperado. Un solo número al principio puede hacer una gran diferencia. Existe un proverbio chino que dice de la siguiente manera: el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Nosotros como humanos estamos sujetos a una línea temporal de eventos donde cada cosa anterior tiene un efecto directo en nuestro futuro, no importando cuán insignificante nos parezca. Imagina que despiertas en la mañana, olvidaste dónde pusiste las llaves de tu auto. Esto retrasó tu salida al trabajo o a la universidad 10 minutos. Mientras vas en tu auto, observas un gran accidente en la calle, del cual hubieses formado parte si tan solo hubieses recordado a tiempo dónde estaban las llaves. Algo tan insignificante como olvidar dónde están las llaves de tu auto pueden ser un factor determinante en tu futuro. Quizás hubieses muerto en el accidente, o hubieses salido gravemente herido, lo que hubiera guiado tu vida a un lugar completamente distinto en el futuro. En este ejemplo podemos medir la causa del retraso y el efecto posible en tu vida, pero la mayoría de las veces no es así. Cada decisión, no importando cuán insignificante sea, creamos una reacción enorme en nuestro futuro. Cada pensamiento, cada persona con la que hablamos, cada decisión que tomamos, por minúscula que nos parezca, crea una interminable cantidad de reacciones que afectarán nuestra vida y la de otros. Quizás tu abuelo conoció a tu abuela porque decidió salir a la calle un día que pensaba quedarse en su casa, creando así tu existencia. Pero no siempre este efecto es positivo. Así como olvidar las llaves nos puede salvar de un accidente, también podría causarlo. Volviendo al ejemplo anterior del accidente de tráfico, si el accidente en vez de ocurrir 10 minutos antes, hubiera ocurrido 10 minutos después, el olvidar las llaves hubiese sido un factor determinante en el accidente que hubieses tenido. Algo tan insignificante como ver caer una manzana al suelo llevó a Isaac Newton a reflexionar sobre la gravedad de nuestro planeta y creó un efecto tan gigantesco que ha impactado a la comunidad científica hasta el día de hoy. ¿Qué hubiese pasado en nuestro presente si la manzana hubiese caído una hora antes de que Isaac Newton llegara a ese lugar? ¿Cómo este cambio tan insignificante hubiese afectado todo nuestro futuro, incluyendo la narración de este video? En 1927 un matemático formuló el principio de incertidumbre. Venía a decir algo así como que nada se puede predecir con exactitud. Siempre queda un margen de incertidumbre en el conocimiento humano. Y en ese margen de incertidumbre yo siempre pensé que estaba la música, las canciones. El principio está relacionado con el hecho de que el observador, por el mero hecho de ser testigo, influye en la realidad que está observando. Existe un mundo donde nada es como parece. Un mundo tan pequeño que ni siquiera puede verse. El mundo interior del átomo. Para ver los átomos de una pelota de básquet, habría que inflarla hasta que alcance el tamaño del planeta. Entonces el átomo tendría el tamaño de una uva.
Para ver el interior del átomo, habría que ampliarlo hasta que adquiera el tamaño de la Basílica de San Pedro de Roma, una altura de 14 pisos. El núcleo de ese átomo tendría el tamaño de este punto, un grano de sal. Todas las partículas dentro de ese átomo serían motas de polvo, y el resto, espacio. Las reglas del mundo del átomo se rigen por la física cuántica. La física de Newton es adecuada para los objetos grandes, pero aquí su lógica no funciona. La física cuántica sí, y eso es extraño. El mundo microscópico revelado por la física cuántica es un ambiente extraño, donde reinan el azar y la incertidumbre, y muchas posibilidades coexisten a la vez. Veamos un ejemplo que contiene todo el misterio de la mecánica cuántica. Cuando un futbolista lanza un balón, si acierta el tiro, la pelota pasará por una u otra abertura de la barrera de jugadores. Supongamos ahora que el futbolista tiene la dimensión de un átomo. Imaginemos que esta pelota ya no es un balón, sino un electrón. Lo que sucederá ahora es algo del todo inesperado. En lugar de pasar por una u otra abertura, el electrón pasa por ambas a la vez. Como el resultado desafía el sentido común, se puede poner un detector cerca de las aberturas para intentar aclarar el misterio. Lo que ocurre es aún más enigmático. Al intentar observar directamente el paso de los electrones por las dos rendijas, el fenómeno desaparece misteriosamente y estas partículas se comportan como las pelotas de fútbol. Pasan por uno o por otro espacio y no por los dos a la vez. El mero hecho de observar el fenómeno lo modifica radicalmente. El experimento contiene algunas de las ideas básicas de la mecánica cuántica. No podemos conocer con precisión todas las características de una partícula subatómica. Por ejemplo, las partículas no tienen una posición y una trayectoria definidas, sino que se hallan en muchos lugares a la vez con distintas probabilidades. Este fenómeno se llama superposición. Pero si intentamos medir con precisión las características de un objeto cuántico, su estado quedará radicalmente distinto del que tenía antes de la medición. Esto no es un problema de nuestros instrumentos de medida, sino una característica intrínseca de la naturaleza cuántica. No estamos separados de la naturaleza. Nosotros y todas nuestras obras somos parte de su certeza y su incertidumbre. La medida y lo medido se unen y se funden. Resultó adecuado que la incertidumbre de la naturaleza se revelara al mismo tiempo que la incertidumbre humana. Fue el comienzo de un siglo incierto. E irónicamente, fue la luz del intelecto la que destruyó el antiguo orden. Nietzsche declaró que Dios había muerto. Freud había roto la confortable corteza de la conciencia para entrar en un oscuro submundo. Einstein desarmó con pesar el engranaje de relojería de Newton. Dos guerras mundiales destruían clases, poder, el antiguo orden. Y en este vacío e incertidumbre llegaron los tiranos, seguros y feroces. Mao, Stalin, Hitler. La seguridad de un propósito, la seguridad de una raza. Una seguridad seductora para los jóvenes. Una seguridad de banderas, números y la terrible seguridad del poder por encima de la razón. Y en medio de todo esto, Werner Heisenberg,
Su trabajo, incertidumbre. Su vida, incertidumbre. En una época en que los científicos e intelectuales huían de Alemania, Heisenberg se quedó para dirigir la construcción de la bomba atómica alemana. Lo hizo tan mal que alguien dijo que se quedó para detener la bomba y no para construirla. El príncipe de la incertidumbre. Aún en su visión posterior del mundo de la cuántica, prefirió la posibilidad y la probabilidad. El gran físico danés, Niels Bohr, un hombre de convicciones firmes, dijo simplemente: no existe una realidad profunda, sino solo el fenómeno. Partículas, ondas, ¿qué importa? Las matemáticas funcionan. Por eso muchos físicos adoptan esa visión. Si los números funcionan, ¿para qué ir más lejos? Tomemos por ahí, la locura miente. ¿Quiere una onda? Es una onda. ¿Quiere una partícula? Es una partícula. Todo funciona. No es real, no es importante, dice Bohr. Lo importante es lo que se mide, porque entonces se vuelve real. La onda se convierte en partícula. Medir se vuelve tan importante como lo medido. Crea la realidad. Desde que decidimos cuándo realizar la medición, colapsamos la función de la onda y fijamos la partícula. ¿Creamos la realidad? El mejor ejemplo de que creamos la realidad es el famoso experimento llamado el gato de Schrödinger. ¿Recuerdan a Schrödinger? Esta es una caja completamente sellada. Si pudiéramos mirar en su interior, veríamos una fuente radioactiva, el derrumbe casual de un átomo. La fuente tiene un 50% de posibilidad de activar un martillo para romper un frasco de cianhídrico y matar al gato. Un observador debe abrir la caja para colapsar la función de la onda y llevarla a uno de los dos estados posibles. Recuerden, en la física cuántica, antes de la medición, existen dos posibilidades. El gato está muerto o el gato está vivo. Hasta que un observador mire adentro de la caja, el estado del gato es solo una onda. Está muerto y está vivo. Bien, Newton, eres muy bueno. Sí, Newton, sí, bebé. Bien, Newton. ¡Ah! ¿Dónde está Newton? ¿Dónde está Newton? ¿Dónde está el gato? Además, se necesita un segundo observador para hacer colapsar la primera función de la onda y un tercero para la segunda, un cuarto para la tercera, etcétera, etcétera. ¡Mató al gato! ¡Usted mató al gato! Usted no mató al gato. Fue un experimento teórico. Solo teórico. Decimos que un gato debe estar vivo o muerto. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando miramos el gato, sabemos si está vivo o muerto. Nunca vemos ambas posibilidades. Tenemos la posibilidad de ver un gato muerto. Tenemos otra posibilidad de ver un gato vivo. Para una forma clásica de pensar, solo una de estas dos posibilidades puede materializarse, ser. Tal vez, cuando miramos el gato, en realidad estamos en dos mundos. Un mundo en el que recordamos haber visto un gato muerto, y otro en el que recordamos haber visto un gato vivo. Y de una manera milagrosa, la física cuántica nos está enseñando cómo aprehenderlo. Ambos mundos existen, sin que uno sepa del otro. Es una especie de nueva convivencia, no está ni aquí ni allá. Nosotros, los humanos, los medidores, pareceríamos ser la vida y la muerte del universo. ¿Un lindo gato muerto esta noche, señor? O tal vez prefiera un gato vivo. El principal arquitecto de esta propuesta de realidades múltiples fue Hugh Everett, nacido en 1930 y muerto en 1982. Como estudiante graduado en Princeton, inventó la llamada teoría de varios mundos. Según esta, no es necesario hacer colapsar la función de la onda. Dice que todo posible resultado, toda nueva circunstancia crea un nuevo universo igualmente real. No se requiere un observador para hacer colapsar la función de la onda. No somos responsables de la creación de un universo. Sin embargo, podríamos ser responsables de millones de universos. Cada universo es inaccesible a los demás.
Y en su conciencia, cada uno está convencido de vivir en la única realidad. Albert Einstein estaba profundamente en desacuerdo con la física cuántica que viola el espacio, el tiempo y el sentido común. Pero hay algo que no sabíamos sobre la teoría cuántica. Estableció el fin del disparate. Entonces, niños, ¿qué dice la teoría especial de la relatividad? Nada puede viajar a mayor velocidad que la luz. Podría preguntarse por qué. La teoría especial de la relatividad dice que si te acercas a la velocidad de la luz, tu ancho se aplasta hasta volverse infinitesimal. Si sobrepasas ese límite de velocidad, tu masa sería infinita y eso es imposible. Se necesitaría una energía infinita y en todo el universo no existe una energía infinita. Albert siguió luchando. En 1935, junto a Rosen y Podolsky, apareció con un nuevo experimento teórico. Genere dos partículas, deje una de ellas aquí en la Tierra y envíe la otra a una galaxia distante a 2 millones de años luz. Mientras una partícula gire hacia la izquierda, la otra debe girar a la derecha, dado que el giro total de ambas debe ser 0, según la ley de velocidad angular. Recuerden que para la teoría cuántica, el giro no puede ser determinado antes de efectuar la medición. Digamos que la partícula que quedó aquí en tierra gira hacia la izquierda. ¿Cómo puede saberlo la otra partícula que está a 2 millones de años luz y empezar a girar automáticamente a la derecha? La información debería viajar más rápida que la luz y eso es imposible. Por lo tanto, dijo Albert, la teoría cuántica es incompleta. Hay algo que ignoramos. J.S. Bell probó matemáticamente que de alguna manera esa partícula en una galaxia distante a 2 millones de años luz realmente sabe lo que hace la otra partícula. Luego, Allen Aspect demostró el teorema de Bell con un experimento de laboratorio. Envió dos partículas en direcciones opuestas y cambió la polarización de una partícula durante el vuelo. Instantáneamente la otra partícula cambió su polarización en oposición a la primera. ¿Qué significa? Una totalidad compacta, con ondas piloto que guían las partículas, o una comunicación más rápida que la luz. Gracias. Muchas gracias. Algunos dicen que el teorema de interconexión de J.S. Bell es el mayor avance de la física de todos los tiempos. Como mínimo, es un trabajo definitorio para el futuro de esa ciencia. Como vemos, el teorema de Bell afecta las ideas básicas de la ciencia. Afecta la noción de la velocidad de la luz como límite de velocidad cósmica. Esa teoría especial de la relatividad de Einstein que dice que nada puede viajar a mayor velocidad que la luz. Afecta nuestro concepto del espacio. Parece indicar que estamos conectados con todos los puntos del espacio. ¿Cómo podemos estar en conexión con todos los puntos del espacio, todos los puntos relevantes para nuestros experimentos, sin importar la distancia? También afecta nuestro concepto del tiempo. ¿Cómo podemos realizar experimentos donde aquello que se mide influye en la historia del objeto aún antes de efectuar la medición? Es una gran arrogancia cósmica establecer que nada existe hasta que lo vemos. El punto central de la física cuántica es la incertidumbre. No solo el principio de la incertidumbre, sino todo el concepto de incertidumbre. Parece estar prendiendo, se está expandiendo en toda la ciencia. Sabemos que la física cuántica funciona. Basta mirar a nuestro alrededor. No sabemos por qué funciona. Todo lo que podemos decir es que la naturaleza parece ser así. La palabra incertidumbre está en todas partes. Me dijeron que los cosmólogos disfrutan con la teoría de varios mundos.
Tal vez porque significa un empleo seguro. Es decir, muchos mundos requieren muchos cosmólogos. ¿El comienzo del mundo fue un hecho cuántico? ¿Provenimos todos de una partícula? ¿Quién hizo colapsar la función de la onda de esa partícula? ¿Quién dejó salir el primer gato de la bolsa? Ahora se oye hablar de computadoras cuánticas con muchas funciones paralelas. Y hay códigos cuánticos impenetrables, códigos basados en principios de incertidumbre. Esto puede ser muy importante para la privacidad, la propiedad, las comunicaciones por Internet y todo eso. Se habla de biología cuántica. Y por supuesto, existe el cáliz sagrado de la física moderna, que es la gravedad cuántica. ¿Cómo se comporta la gravedad a escala atómica? El principio de la incertidumbre podría ser llamado el principio de la tolerancia. Tolerancia en el sentido de la ingeniería, sí. Logran que funcione, aunque no se adapte perfectamente. Pero para una tolerancia en el sentido humano, debemos preguntarnos unos a otros, ¿qué piensa? ¿Cuál es su opinión? Para muchos, puede ser muy cómodo tener seguridad. La seguridad de poder comer, beber. Pero la seguridad absoluta es parálisis, aburrimiento. Necesitamos la incertidumbre. Es el único camino a seguir.